¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Antes de que la lluvia se tome la agenda, queremos aprovechar para conversar y para debatir sobre distintos temas. En los próximos minutos, de Valparaíso a Santiago, el alcalde Jorge Sharp se sienta con nosotros para un frente a frente sobre el Frente Amplio, pero también sobre sus 5 meses de gestión como alcalde. ¿Cuáles son las consecuencias que está empezando a tener en el mundo este movimiento antivacunas y qué efectos está teniendo en Chile? También lo vamos a revisar en los próximos minutos. Pero queremos comenzar con esta pregunta. ¿Hay límites al momento del humor? Así partimos. Que Canal 13, a través de su programa Vértigo, de su actor Daniel Alcaíno, lo que ha cometido es agresión. Arriesgo demanda. Me tenían convencido de quién eran los buenos, quién eran los malos. Incluso me hicieron hablar mal del resto de la gente. Me obligaban, me torturaban. Vive agrediendo a las personas por su color de piel. Y lo que estamos pidiendo es una sanción de multa y también la suspensión de transmisiones por 7 días. ¿Nos vamos con Tuti? ¡Sí! Ay, no, paren eso que me van a retar de nuevo. Soy una hoja en blanco, como decir, para teñirlo del personaje. Antes preguntábamos, ¿ustedes creen que Calama es? La gente decía así, oh, que son peladores. La televisión está mucho más heavy. El debate que se instale, que es muy interesante, y vamos a conversar con nuestros invitados, a quienes presento a continuación. Rodrigo González, humorista, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias. Vayan aplaudiendo a nuestros Sí, invitados gracias. también. Sebastián Esnaola, conductor de programas en Radio Cooperativa. Gracias, Sebastián, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Aplausos también. Felipe Izquierdo, actor, comediante y próximo director de cine, hecho bolsa, ópera prima. Gracias por estar aquí, Felipe. Maestro. Y Jimena Torres Cautivo, periodista y escritora. Gracias, Jimena, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Solo este año han llegado 19 denuncias contra solo el personaje que veíamos, que es el que desata, digamos, esta discusión, que no solamente se concentra en él, pero que fundamentalmente lo tiene a él como protagonista, que es Yerko Puchento. Solo este año, 19 denuncias. Y en todas se menciona el maltrato hacia la mujer. Déjame preguntarte a ti, Rodrigo, si tú crees que en el caso, por ejemplo, de Cecilia Pérez o también de Karen Paola, se cruzaron los límites en el humor. Me parece muy interesante estar acá sentado hablando de eso y no estar hablando del fideicomiso ciego, de la Araucanía, de los temas que realmente le importan a la gente, porque... De esos programas hacemos toda la semana, de este no hacemos casi nunca, por eso. Entonces falta el ¿cómo? ¿A ti te parece que es un tema light? Es un tema que no es tan relevante. ¿No es relevante? No, yo no comparto lo que pasó con Daniel, ¿cachai? No, creo que hay límites para el humor, sí, yo los tengo. Pero hacer de eso... ¿Cuál es tu una límite, por casa- ejemplo? Yo no me burlo de la mujer, no me burlo de los defectos físicos, tengo ciertos límites, ¿cachai? ¿Por qué? Pero perdona, pero igual el humor es transgresor en el fondo, ¿cachai? El que es bufón, y uno es un bufón, y Daniel es un bufón también, está instalado ahí para que al poderoso le moleste. Entonces, ¿a Cecilia Pérez de verdad le afecta esto? ¿O en el fondo desvió la atención con su cortina de humo? Entonces veamos en qué momento, en qué contexto esto pasa, ¿cachai? Yo creo que es bien llega un momento muy particular y hay que analizarlo en su real contexto, ¿cachai? Ahora, es un mal chiste, es un chiste básico, un chiste de asado, un chiste que no corresponde, pero intentar con eso acallar como la dictadura a un canal de televisión me parece que no es correcto. Perfecto, entonces estoy entendiendo que en tu lógica, porque tú tienes tus límites, Sí. para ti este humorista sí cruza ese límite, pero no más Sí, que eso. Pero a ver, si lo cruza como lo cruza tanta gente, ¿cachai? No, si el límite ha sido tan transgresor, el castigo viene de parte de la audiencia en el fondo. Pero someter a la audiencia a que es una masa que se maneja en base a paradigmas que establece quizás quién, creo que es arrogarse una autoridad que no tiene. Acallar un canal 7 días creo que es hasta mesiánico, encuentro yo. Vamos a meternos en ese tema de lo que están pidiendo en un momento más, pero aprovecho de preguntarte, Sebastián, primero, ¿comparte lo que dice Rodrigo? Y segundo, que ¿es el público solamente el que fija los límites? Yo creo que lo ideal sería que se terminara regulando de esa forma, que la audiencia, que la sintonía, que la gente con su control remoto termine regulando. El tema es que también hay harto doble estándar, porque a la gente le gusta harto esto. Lo ven mucho, Vértigo marca mucho, el personaje de Yerko Puchento marca bastante.
Entonces, hay muchos que lo ven, que lo disfrutan y que después al día siguiente andan, pero qué espanto este tipo que anda diciendo todas estas cosas. Yo creo que sí traspasa el límite. Comparto totalmente lo que dice Rodrigo del chiste de parrillá. O sea, no es un chiste muy básico, un chiste escolar que estigmatiza, que no corresponde. Y el argumento de vuelta que él da diciendo, bueno, yo soy un bufón, es casi como que al bufón hay que perdonarle todo. No hay que tener cuidado cuando se traspasan esas líneas, más allá de que, como tú dices que vamos a meternos después en eso, esperemos ahí, pero el tema también hay una reacción que es bien singular del otro lado. Yo creo que aquí todos, de una u otra forma, han tropezado un poco con este caso. ¿Y tú, Felipe, qué opinión tienes? ¿Crees también, porque tú lo vives también desde tu lógica de comediante, ¿es el público el que pone finalmente los límites o tú también te los impones? Bueno, yo creo que hay una cosa de buen gusto o mal gusto y de cosmovisión o visión de cómo uno visualiza a lo que uno le da gracia, culturalmente o casi intelectualmente también. Y uno defiende quizás desde su manera de ser los estilos de comedia. Obviamente que Jerko Puchento, yo coincido también, aquí todos vamos a coincidir, representa un poco lo que es un bufón. Ahora, el bufón, en general, era el único que no se le cortaba la cabeza en la corte. El rey lo tenía justamente para verse él mismo qué opinaba el vulgo o la gente a través de él. Y se reía de eso, porque el bufón no se consideraba que estaba diciendo una verdad. O sea, se decía una verdad, pero desde una plataforma que no era la del serio, Era la del formal, el loco. Entonces yo creo que eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Siempre ha existido en todas las épocas de la historia el concepto del bufón. Pasó con Molière, pasó después con... En todas partes existe eso. Y debe existir además, por una razón, porque la sociedad necesita formas de descomprimir el sufrimiento permanente que es vivir en un planeta como el que tenemos. Entonces, a través de un Jerko Puchento, a través de qué sé yo, la gente siente que tiene una representación o una manera de soltar un poco la tensión. Y eso es lo que viene a cubrir el comediante o el humorista, con distintos estilos. Yo estoy de acuerdo con que probablemente lo que él hizo sea adolescente, porque además es gratuito decirle a alguien, a mí me decían que tenía cara de pizza, ponte tú, en unos momentos, o que tenía frente de papa. Tenía cara con mango. Claro, cromañón, yo siempre me reí en mis cejas, pero cuando otro lo hace por ti y lo dice en un escenario, quizás a alguien le puede molestar, a mí no me molesta, y yo creo que es malo responder, porque tú agravas la falta ¿O le das más publicidad? Le das una plataforma que no le correspondería, porque la verdad que eso iba a pasar dentro. No nos olvidemos que Jerko Puchento, en su rutina que dura bastante, porque debe ser de alto rating, es una ametralladora que le lanza a 50 víctimas. Entonces, hacerse cargo de eso es ponerse en la primera línea y encontrándole la razón a la Cecilia. Se hace cargo, perdón, porque de hecho el programa siguiente vuelve a abordarlo. Sí, pero se ríe. Pero quien reacciona a la primera rutina es Cecilia Pérez. Déjame perdona, para integrar también a Jimena a esta parte de la conversación. Son dos cosas, unidas por lo mismo, pero son dos cosas. Uno es el chiste o los chistes, las bromas, y la otra es la reacción que se genera y lo que se solicita como castigo o sanción por esa burla. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre el primer punto? Sobre si se cruzó o no se cruzaron esos límites, porque aquí tampoco hay una sola verdad al respecto. Yo veo esto como el enfrentamiento del derecho a expresarse. Para mí aquí hay una libertad de expresión en el ejercicio del humor. Y está luego la sanción, si se pasaron los límites y ella está haciendo uso de esa posibilidad. Ella se sintió ofendida, se sintió agredida, se sintió, no sé, pues además por una cosa estúpida, pues finalmente... Si alguien es feo, bonito, se parece a no sé quién. Si a ti te dijeran, por ejemplo, que te pareces, no tengo idea, a Anderson Cooper. Ese sería bueno, ahí te creería. Pero... Gracias. Claro. Te emocionaste. Te emocionaste. Sí. Bueno, no sé, busquemos uno a otro que no sea tan grato. Sí. No sé si te querellarías. Depende de lo que te digan, ¿no? Bueno, claro, yo creo que depende de cada quien, dónde se siente ofendido. La Ahora, sensibilidad, claro, del ofendido, y en este caso ella reaccionó súper así, blandiendo el feminismo, o sea, como una agresión como... Está en su derecho, yo concuerdo que está en su derecho de decirlo, me parece. Ella tiene que patalear. Está en su súper derecho de decirlo.
Yo la Pero, comparo con la sí. Evelyn Matei, que la Evelyn Matei le han hecho también harta Sí. rutina. Y responde rápido. Y no Desde el responde lenguaje. con querella. Y va a responder, claro. Sí. Va a responder. Te repasa, Pero digamos. de ahí a completo. querer cerrar el canal. Ya, es que aquí viene el siguiente Esa parte tema. es divertida. Vamos a la... Ahora tenés rutina. yo quería acotar que me da risa que se descarguen contra Yerko Puchento, que es un invento, es una ficción, cuando el verdaderamente maldadoso es el libretista ahí. Los dos son malos. Es Yo los Jorge conozco, los López. dos son No, malos. maldadoso, Son los maldadoso. dos malos. Yo puedo asegurar que Es divertido que peleen contra Yerko. El arma homicida es Yerko, pero el autor intelectual es el libretista Ahora, Jorge es López. cierto, pero él es la cabeza de un equipo, digamos, la cabeza No, y al de final una dupla. el querellado no es ni siquiera los dos. Yo, No, creo, porque- que, yo creo que el canal. No, es No, que... es contra Daniel Alcaíno. Ah, en sí. particular. No, sí, sí. son distintas cosas. Uno es contra el canal porque entiendo que Porque las van a cerrar presentaciones el canal. contra el consejo no se pueden hacer por el programa cuando se hace una petición de esta naturaleza, sino que es sobre el canal, las sanciones al canal y no al programa. ¿Alguna vez? Pero muy Pero singular además, porque- independientemente, ya ha anunciado acciones civiles y penales. Sí. Claro, son van por, cosas van por diferentes. van por dos caminos Claro. distintos. Pero es singular también esta propuesta que hace Sumelso, el abogado, de expedirle al Consejo una sanción de suspender transmisiones para el canal y aparte una cantidad de plata X. Sí, no se piden. Esto se hace además con un formulario, que se envía un formulario y son sanciones estándar. Debe estar acostumbrada a pedir entonces ella. ahí es donde yo me pierdo de ¿para dónde va esto? Porque además hubo una reunión entre Óscar Reyes y el abogado y también la afectada. Y Óscar Reyes, el presidente del Consejo, que dio la entrevista en la radio, explica, no es así el procedimiento, no corresponde, se hace un formulario. Y después salen a hablar con la prensa e insisten en el tema de que le vamos a cortar la Ahora, señal al más allá del Entonces, mecanismo- eso Ahora, es nunca ha pasado extraño. en la historia. ¿Ha pasado o no ha pasado? No, Nunca la ha pasado. en la historia universal, 7 días que sancionan a un canal. Metámonos entonces más al fondo de este Es interesante. ¿Alguien está de acuerdo con pedir que un canal deje de transmitir 7 días porque en la rutina se pasó de la raya? Yo pediría que todos los canales dejaran de transmitir 7 días. Menos TVN. Menos TVN. Bueno, pero, Rodrigo. no, todo para que la gente Aplauso para descanse. Rodrigo. Y para, oye, Yo creo que no. y para darte un poco de descanso a ti, que yo creo que estás con sobrecarga. No, tú dices. ah. Yo creo que no, y me habría encantado ver la reacción que tuvieron las parlamentarias de Chile Vamos y todo eso cuando en ese mismo canal se presentó un informe ginecológico de Návila Rifo. Eso era para indignarse, eso era para molestarse y para partir corriendo al Consejo Nacional Pero de se Televisión indignaron igual. como un ente regulador, porque también podemos discutir si corresponde ese ente Ahora, regulador. Me hubiese gustado ver ese nivel de reacción para ese caso, que me parece muchísimo, infinitamente más grave que este. Hemos tenido también discusiones y debates sobre esos otros temas, pero que en el fondo son errores editoriales, son tropiezos. Aquí, sin embargo, lo que hemos visto, porque no hemos visto a nadie No, que haya salido a echaron al defender. director del programa, Sí, o no sea, hemos visto a nadie que haya salido a hubo defender. castigo. No, era nuestro derecho mostrar efectivamente el expediente médico de Návila Rifo. No hemos visto a nadie que haya dicho eso. Hay debates médicos sobre lo que ha ocurrido con este doctor, que ha explicado sobre ciertas cómo se origina el cáncer y que también ha habido denuncias al respecto. Pero en este caso, el debate es que es el derecho a reírse de alguien versus alguien que considera que su honra se ve completamente agraviada. Y por eso es que esta discusión trasciende, digamos, a lo que es la lógica de una mera discusión y termina instalándose como un tema de debate que es sobre la libertad de expresión. De ahí, por lo mismo que lo abordamos Ahora, en un espacio pero- editorial como Es- este. perdón, es un país un tanto bipolar, porque No creo. de alguna manera, de alguna manera, esto yo lo leía en el blog Pero le preguntan a Felipe Mañana y dice, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo leía en el blog de la Ruffinelli que planteaba que... Bernardita Ruffinelli, claro, Sí, que lo dijo además en una entrevista en el Diario La Segunda. que decía cómo por un lado se pide libertad de expresión, apertura de mente, y por otro lado se está intentando acallar un mal chiste en un, en un momento pero muy que no hay que malo. confundir la libertad de expresión ¿Con el libertinaje de la no, expresión? no. Con un ente artístico. Yo creo que este es un tema, está encapsulado en un producto artístico, en una expresión artística. Es más allá que de la libertad de expresión, tiene que ver con la Sí, manera... buen punto. Además hay que Sí. decir una cosa, Yerko Puchento es el único comediante vivo En el mundo, en este país que está expresándose en la televisión. No hay ningún comediante en ningún programa funcionando. Entonces, cuando una población, un país, necesita momentos de descarga para poderse reír, y yo me río, mi señora se ríe, los vecinos se ríen, todo el mundo se ríe con Yerko Puchento, ¿por qué tendría que cercenarse la posibilidad de que la gente, independiente Buen punto, súper de que tienes el derecho, Cecilia Pérez, a sentirse afectada y lo está haciendo? Pero hablando de lo general, del concepto del bufón, del concepto de tener un momento de hilaridad, de poderse reír de las cosas, él además ocupa la actualidad, la realidad, se ha reído de Carabinero, de todo este tema que está pasando, lo hace con una mucho más grave, mucho más desfachatado,
Es una institución que ha tenido el respeto por muchos años, ha sido la primera en ser respetada por la población, siempre aparece en los mejores rankings, y de la noche a la mañana se ve envuelto en esta cosa. Y Yerko Pucheta es comparable de una institución como Carabineros. Reírse de los rasgos físicos de una persona. Es que tú estás asumiendo que tiene rasgos físicos. No, pero no está asumiendo. Yo la encuentro atractiva a ella. Yo la atractiva. Yo creo que saquemos ese caso particular. Yo le hago los puntos. Dijo Felipe que la hallaba súper mina. Espérate, Sí, pero que aparte lleva. Y probablemente lleva muchos vamos a considerar lo mismo aquí. Lleva varias temporadas riéndose de la Luli porque es tonta. Sí. Muchas temporas. Pero no es tonta, no suma. No tiene un pelo de tonta. No tiene un pelo tonta. Le va súper bien. Le va súper bien. Pero él lleva haciendo los ese pelos se los chiste. saca con Él láser. lleva haciendo ese chiste varias temporadas. Y nadie saltó para ese chiste. Entonces, Extremando- claro, hay algunos chistes que se le permiten y otros chistes que no se le permiten. Jimena. Extremando las cosas, yo encuentro que esto es comparable a la discusión que tuvimos cuando fue lo de Charlie Hebdo. Sí, claro. Es lo mismo, es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es la sátira. Pero es distinto el calibre calibre, sí. del tema. ¿Por qué es distinto? A ver, perdón, es que ¿por qué es distinto? Porque ¿por qué es distinto? déjeme completar esta línea argumental. Esta misma semana en Europa, este debate que estamos teniendo nosotros, lo están teniendo canales europeos en España, en Francia, por una portada también de Charlie Hebdo de los últimos días, donde también se ríe de una embarazada. Sí, pero no es lo mismo Mahoma. No, pero es que no estamos ¿Y el hablando de Mahoma. Islam? Estamos hablando de Charlie Hebdo, que permanentemente está cuestionado no es también lo por mismo. burlarse, y en este caso de una mujer embarazada. Independientemente que sea famosa o no, que en este caso sí lo es, pero... Para mí es equivalente, depende, claro, hay más o menos gravedad, pero aquí lo que está involucrado y lo que reclama la Cecilia Pérez es una cosa de un atentado contra la dignidad de la mujer, una cosa machista, una cosa... Un humor misógino. Un humor misógino Sí. que Y no es, es, no es. que Y no es, es. sí, Totalmente. lo Porque es. el El contexto, humor además, siempre no ha podía sido reírte de eso. misógino. El humor además siempre ha estado dominado por los hombres. Hay muy poco humor femenino. No, pero Natalia Valdebenito Pero son hizo- nuevas. Acuérdate que como la para el única. Festival de Claro, Viña... pero dejó las cosas casi ¿Qué equiparadas. responsabilidad No, yo creo que Sebastián, falta mucho le para compete equiparar al las medio cosas? en esto? ¿Qué responsabilidad compete al medio en este tema en particular, en el del humor? Porque en el otro ya hemos visto que se toman decisiones editoriales cuando se cometen errores, pero como aquí vemos que es muy difusa la línea de hasta dónde se puede llegar, ¿qué responsabilidad le compete a un medio entonces en esto? No, y aparte, en este caso en particular, el medio sale a dar la pelea, por algo le dan la cancha para que la semana siguiente le siga respondiendo. Sí, ahí y habrá tiene- que ver qué es lo que va a pasar en los Mañana. próximos capítulos. O sea, lo único que ahí- estamos ahí- haciendo es vengan. aumentando el rating de Canal Entonces, claro, yo creo con que TV. obviamente ahí tienen que sincerar el medio, la línea editorial y los directores y los productores ejecutivos tienen que sincerar qué es lo que quieren entregar nomás. Porque si les da lo mismo, si quieren atropellarle la dignidad a una persona o que alguna persona levante la mano y diga, hey, me molesta esto que pasó, ¿Qué? ok, sigamos Al haciéndolo mismo y tiempo, corremos los riesgos. Yerko estuvo hartos años fuera de la pantalla de Canal 13 y una de las cosas que se discutía era que efectivamente el debate al interior de Canal 13 era que transgredía precisamente sus Pero estándares ¿cuándo editoriales. estuvo? Fue una época que ¿cuándo el estuvo 13 fuera endureció de- su línea editorial. Durante todo el tiempo que ¿Sin Vértigo... Vértigo? Claro, porque ¿Estaba Vértigo... Vértigo sin Yerko? No, Ah, no porque me acuerdo. Vértigo No. se sostiene por Yerko. Sí. Estuvo siempre Sí, con lo No, Vértigo. pero fue Sí, una época que previo a la No venta confundamos del la canal. audiencia. Sí. Vértigo se sostiene fundamentalmente en su promedio de rating por Yerko. ¿Y estuvo Vértigo sin Yerko? No, ¿O y por estuvo lo tanto, Vértigo? cuando sale Yerko, sale de pantalla Vértigo. Y se decía que Yerko estaba en el congelador precisamente por este debate editorial que había en el interior de Que fue una Canal época que el 13. 13 endureció su línea editorial y que fue más conservadora, que fue previo a la venta. Y después cuando Pero ojo que- cuando cambia la mano, ahí Ahora, deciden volver. pero no lo personalicemos solamente en él. Perfecto. La pregunta es, un medio de comunicación, ¿dónde pone los límites cuando se trata porque es la plataforma para que se divulgue el humor? Cuando el humor puede terminar siendo ofensivo, como hemos visto, no solamente en el caso de Celia Pérez, en el caso de Karen Paola, que también hemos visto que lo está pasando sinceramente muy mal por la historia de la divulgación de materiales audiovisuales de ella. ¿Dónde pone el en el caso del límite? Festival de Viña, en el caso de muchas partes. Es ahí donde, yo insisto, donde el canal tiene que decidir si va a jugar, si vaya a jugar, tenés que ir a jugar con Tuti. Tenés que ir completo, ¿no? O sea, no podías empezar a cercenar, como decía Felipe hace un rato, el trabajo. Si querés ir, vais con todo. Si no, margina el humor, sácalo. Que esa es no- una no pregunta, vayas. Jimena, porque hay quienes dicen no, y porque hay otros medios que a lo mejor revisan antes las rutinas. ¿Eso sería censura previa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo vuelvo a Charlie Hebdo. O sea, se la juegan, creen, además les rinde, digamos. Estamos hablando aquí mismo del rey. Sí. Entonces, es de lo que Claro. tiene éxito hoy día en la televisión. Bueno, Pero pero si tú lo Perdona, llevas... pero es que el humor es transgresor, si no, no sería comedia. Lógico. La comedia nace como Lógico. respuesta. Nadie se reiría. Luxich No, defendió a su ejecutivo y a su gente editorial, los defendió. Dijo que está en manos de ellos. Aludieron a la Alejandra Pérez y aludieron a... Claro, porque Cecilia Pérez le escribió A a Cecilia su cuenta en Twitter a Andrónico Luxich. Sí, Sí. po, sí.
Pero mira, pero lo que yo quiero decir es que después viene el derecho de cualquier persona que se siente ofendida. Totalmente. Viene los tribunales. Totalmente. Eso. Obvio. Sí. O sea, yo encuentro que así debe funcionar. Sí, yo concuerdo contigo. Lo que sería interesante es que fuera otro tipo de temas que se ventilaran. Sí, me yo parece. haciendo una defensa de Cecilia Pérez, Ah, sí. sí, lo voy a decir. Que aparece la bipolaridad, ¿viste? No, la bipolaridad. Digamos que somos un país bipolar. Yo quiero decir que ella es muy atractiva. Yo pienso igual que tú. Y te voy a decir por qué. Y yo creo que por eso me llama la atención que ella tome esta defensa tan extrema sobre algo que me parece muy poco importante. Yo creo que las mujeres son atractivas en cuanto a su inteligencia, en cuanto a su manera, cómo mueven esa inteligencia. Y Cecilia Pérez es una mujer que se mueve muy bien con su inteligencia. Y me parece que ella tiene tribuna además para hacerlo. Tiene un programa en este canal en donde los días domingos se luce. Ha tenido una carrera política donde se ha lucido por su inteligencia y ha tenido cargos públicos importantes. Porque ella tendría que poner en juego toda esa estética intelectual frente a una talla adolescente de poca monta. Ahora, dice ella que también- falla por dentro. Perdona, Rodrigo. Tú dices que falla por dentro. No, yo creo que la inteligencia en todos los seres humanos hace que te veas bien. En el tránsito que tenemos en este planeta, que no es poco. Tú eres muy guapo, tú eres nosotros, muy guapo. oye, yo he ido ganando adeptos de mucha gente que me ha dicho que yo soy hasta atractivo. Eres muy atractivo, que eres porque muy yo inteligente. estéticamente me he tenido que superar a mí mismo. Aquí se nos chaqueó el programa. Oye, déjame preguntarte. mírame un rato. Déjame Te voy a dar cuenta que no es fácil. En este punto, porque independientemente de si es guapa o no, la ofensa está puesta sobre la mesa de todas maneras. Pero déjame agregar un elemento adicional, porque hay quienes le han respondido también a Cecilia Pérez que ella trató de gordi a la presidenta y que también de alguna manera insultó a parlamentarios a través de... Ella no dijo gordis. propio Ella no Twitter. dijo gordis. No, el Twitter fue que un tuitero le tuiteó a ella Claro. en pos de la verdad. No aguanto a la gordis de vuelta. Y ella le respondió, responde, estamos trabajando. exacto. Entonces le han Podría asignado... haberle respondido, no trate de gordi a la presidenta. A la presidenta. Eso ya irá demasiado fino, pero asignarle a ella que era Algo de gordi que no verdad. dijo, es Yo creo cierto, que es buena la bueno precisión. Y no es la manera precisar. como No, si se me dirige. informé para venir para acá, me informé. Pero yo creo que además un político está acostumbrado a recibir ataques virulentos y muchas veces gratuitos. Entonces me parece que la exposición que le da ella a Daniel Alcaíno a través de su personaje Por eso digo, es completamente exagerado. Por eso digo, no solo lo personalicemos en este punto. Por eso lo voy a plantear de esta otra Sí, manera. sí. ¿De qué jamás nos deberíamos reír entonces? ¿De qué jamás un humorista debería reírse De mí. en un medio de comunicación? Cada día está más difícil, yo creo que a lo mejor Rodrigo es el que debe contestar esto, porque cada Hay día mucha sensibilidad. está cada día más sensible. No te puedes reír cada de vez se nada hoy en cuesta- día, Cada vez igual. cuesta más. Sí. Yo presumo que cada vez cuesta más construir una Sí. rutina, porque ya, hagamos la rutina del curadito, no, que los jurados no. Hagamos la rutina de los guatones, no, que los guatones no. Hagamos, Pero se puede ¿sabes hablar dónde Yo me río de los diferencia? narigones, por ejemplo. De nada. Ay, Pero ¿sabes dónde está la diferencia? Y aquí yo quiero destacar a Andrés Rillón. Yo creo que la diferencia, en mi caso, como yo lo veo, está en la forma como lo hace. Perdón, No es lo mismo. Izquierdo es muy elegante, está hablando como del estilo. y Del la estilo. clase. Yo creo que- estoy de acuerdo. Yo creo que cuando tú Déjala dices completar un el argumento, a ver, garabato, es muy Jimena, bajo. Sí. ¿cuál es el argumento de lo que Que hay lo plantea? cosas vulgares, tontas, Claro. adolescentes, se ha dicho aquí, Sí. que Impúberes. ofenden la inteligencia del que son humor de muy tengo- pocas yo luces, tengo no humor sé. grueso, Humor torpe, ni Sebastián, siquiera no sé. grueso, porque la grosería gruesa jugada es graciosa. Yo Hoy día tengo- me contaron una talla buenísima y me la contó un altísimo ejecutivo contándome sobre un chiste de minas, de minas de minero, no de minas mujeres, Sí. de la mina. Loco. Y me lo contó un ejecutivo, pero como te digo, altísimo, y era elegante. Es como la Delfina Guzmán. Yo no conozco mujer más garabatera sobre la faz de la tierra en este país, y se expresan garabatos feroces, de grueso calibre, y lo hace impecable. Ya, Perdona, Porque- disculpa que meta la cuña. Respecto de eso, cuando Sebastián Piñera tira el chiste de la mujer, ella nos saltó diciendo, ojo con eso, señor presidente. Piñera tiene un chiste de muy mal gusto respecto a la mujer y ella nos saltó como está saltando ahora. Entonces el contexto, la situación, hay que verlo en su real Dice el dimensión. contexto de la misma persona de cómo reacciona en un caso Sí, frente a otro. Hay un doble estándar. al Cuando respecto. pregunto cuál es el límite del sentido del humor, y ustedes dicen depende de la estética, depende de qué, tú dices por otra parte que ahora pareciera que no nos pudiéramos reír de nadie, ustedes dicen que en cambio se puede reír uno de todo. Déjeme extremar este argumento, pero, Sí. por ejemplo, ¿se puede un humorista burlar de un, no sé, niño con síndrome de Down? Yo lo he visto. Yo tengo colegas que lo hacen.
Yo tengo un show en Ruta 5 donde Edo Caroe se ríe. Sí, yo tengo un sí, chiste muy cruel sobre. Yo tengo un chiste muy cruel sobre Jorge González, que no le voy a contar en la televisión. Bueno, Edo Caroe trabaja con un enano. Sí, más que un enano con un discapacitado que tiene como más enano, está cagado por completo, pero. No, pero es muy simpático, Oscarito. Oscarito. Oye, van a cerrar el canal por 7 días, güey. Por favor, No, perdón. Por 15 días van a cerrar TV. Oye, por 15 vamos a tener 15 días sin televisión nacional. Pero es que. Oye, ahí sí que cagamos. Oye, Sí, están apagando las luces. Gente que se ríen de todo, de todo. Tú vayas a un bar, a un show de stand-up y veis chistes que de verdad son como... Wow, Sí, sí, vaya. pero es cerrado. Y tú vas- Sí. Pero es cerrado. Y uno Ojo, paga la entrada y todo es cerrado. eso. Es lo Uno mismo. paga la entrada. En Estados Unidos hay un tipo de stand-up, que no me acuerdo el nombre. La Amy Schumer es bien fuerte, que por es, ejemplo. o sea, pero tiene su grupo ahí de terroristas que están en el público. Y entonces él es un terrorista para terroristas, está fantástico. Y uno lo ve por YouTube, qué sé yo, y uno se ríe. Pero es distinto en un lugar que es abierto. Porque tú dijiste, el mercado regula. Hasta el, entrada y va. hasta el año antepasado, este programa, que ya lleva varias temporadas, tuvo el año antepasado a un humorista que hacía un monólogo final, Pablo Araujo, donde abordamos el tema de la actualidad. Sí. Y nosotros editorialmente, este es un programa editorial, representa editorialmente además la televisión pública, lo conversamos con Pablo Araujo, él por supuesto que se adaptó muy fácilmente a lo que nosotros le planteamos. Estoy solo citando un ejemplo para ver si lo comparten o no. Y una de las lógicas que nosotros consideramos que era muy relevante era jamás reírnos de quienes son los desposeídos, los desprotegidos y que no tienen cómo defenderse. Pero que estamos llenos de vulnerables. Sí, está bien, pero hay cierta vulnerabilidad Yo también soy que... vulnerable, somos todos vulnerables. Sí, Felipe, probablemente. Yo tengo corazón Probablemente, vulnerado. Estamos emocionalmente todos sobre todo. O sea, mírame, por favor, te Sí. insisto. A la tercera... Vaya a salir perdiendo. Oye, yo O tengo, yo, en tengo realidad. una situación cómica que es dramática. Mi hijo me cuenta a mí, me dice, papá, me pasó una cosa ¿Tienes terrible. hijos? Tengo, sí. A nadie le Uno de falta mis hijos, Dios, no voy a decir quién, pero él me dice, papá, mi polola, estábamos el sábado a las 3 de la tarde y me pidió sexo. ¿Qué le digo? ¿Cómo que te pidió sexo? Esto me pasó. ¿Ah? Ya. Me pidió sexo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Yo le dije, él tenía en ese momento como 15 años, creo, o 16 años. Le digo, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, yo salí corriendo y desperté al papá de la niña. Sábado a las 3 de la tarde que dormía siesta, le despertó y le dijo, ¿qué pasa? Además no lo conocía tanto, es un pololo reciente. No, que tu hija me pidió sexo. Esto pasó, ¿ah? Me dice, ¿qué? ¿Y qué hicieron? Me pongo nervioso, ¿qué hicieron? ¿Cómo voy a tener sexo si no tengo ISAPRE? Entonces yo te digo, eso me pasó. Entonces yo digo, al final, la vida general, la vida rutinaria de todos nosotros está lleno de sentido del humor, está lleno de situaciones dramáticas. Entonces, vivimos tensos, tú ves a la gente tensa, dejemos que a lo menos un comediante esté en la televisión haciendo algo porque la gente lo pase bien. Excelente. Si se equivoca, porque se va a equivocar después de todo el tiempo que le dan al aire, bueno, Cecilia Pérez está en su derecho, pero yo defiendo la idea de que tengamos la posibilidad de que la gente se ría un rato. Excelente. Perfecto. Deberías ser tú y no Nicolás Larraín el que está postulando la presidencia, weón. Eso es un mal Espérate, chiste. vaya a votar por Nicolás Larraín. ¿Ah? Ya que estamos, vaya a votar por Nicolás Larraín. Mira, yo no tengo claro cuál es la idea ahí, pero... ¿Qué mierda está haciendo Pero Nicolás Larraín? la verdad es un tema delicado. Ya, sí. Es un chiste. Eso no te hace Es reír. un tema Una casi dramático. última pregunta. A ti, en cambio, ¿qué te parece qué chiste jamás te causaría risa? ¿Y qué te parece que jamás a un humorista debería hacer? Entendiendo que tú sí estás de acuerdo con poner ciertos límites al humor. Sí, yo creo que se deben poner el tema de quién no puede defenderse. Yo creo que es muy importante. Yo creo que hay mucho. Yo lo conversé con hartos humoristas en estos días y ellos dicen, claro, es re fácil pegarle al que no se puede defender. A veces incluso no es muy gracioso ya a esta altura pegarle al que no se puede defender. Yo creo que hay chistes. A mí me pasa mucho cuando están vinculados a la discriminación y que pasa mucho y que cada vez cuesta más que se haga ese tipo de chistes. Ahí es cuando a mí me empiezo a arrojar la cara, como que no lo empiezo a pasar bien. Y eso ha cambiado mucho porque antes las rutinas estaban construidas en base a ese chiste. El chiste de la discriminación, el de pegarle. De hecho, hoy día me acordé de un dato.
La rutina de humor que una multa más alta ha tenido por el Consejo Nacional de Televisión es una rutina del Festival de Viña de Mauricio Flores haciendo a Tony Svel. Que Tony Svel es un personaje que hoy por hoy no puede salir en ninguna parte. Entonces ahí tú te das cuenta que la cosa ha ido cambiando y que hoy por hoy hay mucha gente que ya no se está riendo con ese tipo. ¿Cuál te parece que es el límite en este caso, entonces? También entendiendo que a ti te parece que hay que fijarse estos parámetros en el humor. Mira, a mí me parece, de nuevo, defiendo aquí el tema de la libertad de expresión. O sea, yo creo que es ex post que hay que evaluar. Y no antes. Y no antes. ¿Y a ti qué chiste no te parecería jamás gracioso cuando alguien se ríe de qué? A mí, en general, me cargan los chistes. Pero aquí estamos conversando. Es otro, pero el chistoso, o sea, no hay hombre que me mate más la pasión que el chistoso. El chistoso de la parrilla. Y a un curadito caminando por la calle, ¿no? Que se calle, que gane más la terona. Estoy liquidado. A los cuatro les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros en esta primera parte del Informante. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Felipe, por el sentido del humor. Gracias, Sebastián, éxito en la cooperativa. Gracias, Jimena, por haber estado nuevamente con nosotros en el programa. Esto que vamos a hablar ahora, claramente por donde se le mira, no tiene nada de gracioso y resulta muy preocupante. Cada vez ha crecido más el movimiento antivacunas en el mundo. Está empezando a tener efectos, de hecho, en Estados Unidos por distintas razones, pero también vinculado a esto reaparece el sarampión. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en Chile, donde aparecen padres que defienden el derecho, según definen ellos, derecho a no vacunar a sus hijos? Rodrigo Cid salió a investigar el tema y este es su reportaje. En Europa se han reportado brotes de sarampión que mantienen en alerta a las autoridades. La red de vigilancia sanitaria ha detectado más de 1.500 casos en países como España, Francia, Italia, Polonia y Alemania. Un escenario que, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, fue provocado por la acumulación de personas no vacunadas. El sarampión es una patología altamente contagiosa, pero que se puede prevenir con una adecuada cobertura de inmunización. En un ascensor, subir y bajar unos pisos, se puede infectar de una persona que esté contagiosa al lado suyo. Requiere, digamos, que el 95% de la población esté vacunada para poder interrumpir la circulación. Entonces, estamos en un escenario de altísimo riesgo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, durante el año 2015 el sarampión provocó la muerte de 134.000 personas. Es una enfermedad que mata y desde luego que ha sido el caso de estos brotes. Si hay una persona con las defensas bajas, no tenemos mucho que hacer. O sea, esa persona puede morir, se puede generalizar el virus y matarlo. Y es lo que ha pasado en Europa, han muerto inmunosuprimidos, en Estados Unidos también. En Chile, esta enfermedad se encuentra erradicada, pero podría resurgir si la población no se vacuna. Todo lo que es libertad es bueno, pero ahí va el propio pensar de cada persona y la responsabilidad. Yo por lo menos estoy de acuerdo en que hay que vacunar. Me da miedo de repente las vacunas, pero lo hago porque, no sé, porque hay que vacunarlo, porque tengo que llevarla al consultorio, pero también lo hago con miedo. Me parece bastante peligroso, delicado y preocupante, porque las vacunas son para eso, para prevenir enfermedades. Si algún papá no quiere, pues ya es cosa de ellos, de que sus niños se enfermen, pero también van llevando el virus para los demás niños que sí están vacunados. Pero se supone que si están vacunados es para evitar que contraigan cualquier virus. Igual de repente me da la duda cuando empiezan a opinar al respecto sobre efectos secundarios y cosas así, me entra la duda, pero es más grande mi miedo que ellos se enfermen grave por no poner la vacuna. Resistencia a las vacunas que cobró fuerza a fines de los años 90 con la publicación de un controvertido estudio científico en Inglaterra. El doctor Andrew Wakefield asociaba la presencia de trastornos neurológicos como el autismo y otros similares al uso de vacunas sarampión. Con el tiempo se demostró que este estudio era un estudio fraudulento, que no tenía las conclusiones que tenía y de hecho se sacó de las publicaciones y el médico también tuvo sanciones. Sin embargo, esto quedó. En los últimos años surgió el grupo Libertad de Vacunación en un Chile Democrático, organización que se opone a que los niños sean inoculados en forma obligatoria. Yo no estoy en contra de que vacunen. Yo estoy solicitando que el gobierno se haga cargo de ese porcentaje de niños que han sido afectados y que pueden ser afectados. Eso es todo. Que no haya obligatoriedad. El Colegio Médico apoya y está comprometido con las campañas de vacunación, pero con un matiz. Nosotros pensamos que también hay que respetar a aquellos papás, familias, que estando a favor de las vacunas, tienen sospechas de algunas sustancias que podrían causar daño en el niño.
y que hasta el momento no está claro si lo causan o no lo causan. Acaba de salir una publicación que sí avala esa hipótesis, pero creo que esa posición hay que respetarla. El timerosal es un preservante utilizado en algunas vacunas y que contiene etilmercurio, un compuesto que ha sido relacionado con el autismo. ¿Por qué va a resurgir el tema del timerosal? Porque Barron, el hijo de Donald Trump, tiene autismo y él le echa la culpa a las vacunas. Entonces en Estados Unidos está el CDC, en este momento está bajo la mirada escrutadora del gobierno, porque el CDC ocultó información. La gente que está en contra del timerosal está a favor de las vacunas limpias. Entonces, eso es diferente a los que están en contra de la vacuna, sí o sí, que no tienen idea por qué. Y esa diferencia yo creo que es importante. Entonces lo que hay que hacer es allegar a esa gente que está a favor de las vacunas, pero las vacunas limpias, entre comillas. Para el mundo científico, los grupos antivacunas son casi tan antiguos como las vacunas y por lo mismo el llamado es a informarse. Siempre van a haber grupos que se niegan a protegerse y que tienen además una visión muy individualista, porque las vacunas tienen un concepto social, es decir, yo protejo a mi hijo, yo me protejo para no infectar a mis otros hijos, a mis sobrinos, a mis padres que son débiles por edad y a la comunidad entera. Brotes de sarampión que pusieron en la mira de las autoridades a los antivacunas. Lo que no se puede permitir, dicen, es que gente muera víctima de enfermedades que ya se consideraban como erradicadas. Rodrigo, sí, reflejándonos una realidad que cada vez en el mundo se está volviendo más preocupante y eso también incluye a nuestra nación. Hay otros temas también que se instalan y con harta fuerza. Este viene heredado en realidad hace ya un buen tiempo. Vamos mirándolo como una postal, pero al mismo tiempo como una tragedia. La realidad que se vive en Valparaíso, tan dual, tan bipolar muchas veces, hoy día tiene una cara nueva a cargo de ese municipio. Resumimos de esta manera lo que ocurre en una de las ciudades más importantes de nuestro país, para luego conversar con su alcalde Jorge Sharp. Palabras no tengo para decirle en este momento porque mi casa se está quemando. Uno con esfuerzo compra sus cosas. Yo como vecino llevamos con lo puro puesto. En este momento la preocupación es el bienestar de la gente y apagar el incendio. No tenemos el presupuesto, lo que necesitamos aquí es que el Estado se ponga con Valparaíso. En una hora estaba todo quemado. Alcalde Sharp prohíbe a la prensa en albergues. Desata ráfaga de críticas, tratándolo de antidemocrático. Reacciona a molestia en redes y prohíbe cobertura sensacionalista de víctimas del incendio en Valparaíso. Ellos dos son los que la llevan. ¿Esos son los que hicieron el tiroteo en Viña? Viven en Pacífico, terminando Ramón Cordero. Están escondidos porque hay una guerra entre narcos. ¡Hay una guerra! ¡Se acabó el duopolio! Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, que está aquí en Santiago conversando con nosotros esta noche en El Informante. Gracias, alcalde. Bienvenido. Buenas noches. Ya han pasado 5 meses desde que asumió. Déjeme preguntarle al tiro. ¿Otra cosa con guitarra? Eso lo he escuchado harto estos meses. Juan Manuel, te agradezco la invitación. Efectivamente, estar al frente de una responsabilidad de estas características supone un desafío que al menos ninguno de los que componen esta generación de nuevos referentes políticos había tenido la posibilidad de estar. Asumimos, como bien señalaba las imágenes, con un incendio a cuesta. Luego hemos tenido problemas con los sismos, ahora estamos enfrentando el frente mal tiempo. Pero lo importante siempre son dos cosas. En primer lugar, nunca perder el norte. El no perder el norte respecto a por qué estamos donde estamos. Y en segundo lugar, entender claramente que le respondemos a la gente. No olvidar de quién dependemos, en definitiva, a quién debemos responder. Entonces, me parece de que es una experiencia sumamente desafiante y nosotros tenemos además un equipo que tiene todas las pilas puestas para sacar adelante Valparaíso. Ahora, ¿más difícil de lo que se imaginaba o no? Yo pienso que la situación de Valparaíso es crítica.
Ahora, Valparaíso, como bien señalabas tú, es una ciudad de contrastes. Lo que acabamos de ver es la peor cara de la ciudad, pero también Valparaíso es ciudad patrimonio de la humanidad, es capital cultural de Chile, Valparaíso es una ciudad turística muy importante, pero es una ciudad que expresa lo que es Chile, es una ciudad desigual. Tenemos un puerto que produce millones de dólares al año, para ser exacto 3.600 millones de dólares al año le entera al Estado por concepto de arancel aduanero, al día son 10,6 millones de dólares, y a la ciudad de Valparaíso no le llega ningún céntimo. Y tenemos a la ciudad con el principal déficit de vivienda en Chile, la mayor cantidad de campamentos, tenemos un sueldo promedio de 400.000 pesos, tenemos a mujeres jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Por tanto, es una ciudad de contrastes. Y yo creo que el desafío que tenemos como gobierno local precisamente es articular a todas las fuerzas políticas y sociales, gremiales, comunitarias de Valparaíso para sacar adelante con un nuevo proyecto de desarrollo de la ciudad. Vamos a hablar de Valparaíso, vamos a hablar del Frente Amplio. Hoy día presentaron, de hecho, programa de propuestas de gobierno. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la realidad también en la quinta región y proyectándola al resto de Chile. La pausa, seguimos conversando con Jorge Sharp aquí en El Informante. Volvemos. Canal 24 Horas. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, con nosotros en esta parte del Informante. Un poquitito de política, luego nos vamos a meter en un bloque completo a Valparaíso que tiene hartas dimensiones y que yo sé que es muy importante que lo abordemos, tanto para el alcalde como para nosotros como programa. Hemos hecho hartos programas, de hecho, desde el propio Valparaíso. Digamos que, primero, Jorge Sharp rompe el bipartidismo clásico que se vivía en la Municipalidad de Valparaíso, lo convierte en una voz, en un referente dentro del Frente Amplio. Le pregunto por lo mismo, de hecho, decía usted, alcalde, en ¿Qué pasa?, en la revista ¿Qué pasa?, que el destino del Frente Amplio está en discusión, no está garantizado y que están siempre muy cerca de repetir las prácticas que queremos eliminar. Ponga un ejemplo de dónde se nota eso, de esas prácticas que ustedes quieren eliminar, pero que ustedes estarían ahí muy cerca de repetir. Yo creo que el excesivo vértigo electoral que estamos viviendo puede hacernos perder lo esencial y lo fundamental del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene que ser capaz de constituirse en una fuerza política, social y ciudadana de carácter permanente en la política chilena, que sea capaz de impulsar un nuevo modelo de sociedad. Nosotros hablamos de un modelo de sociedad post-neoliberal. Y eso básicamente, ¿qué se expresa? Necesitamos una nueva constitución para poder profundizar y hacer más sustantiva nuestra democracia. Necesitamos garantizar derechos sociales, educación, salud, vivienda. Necesitamos también pensar la renacionalización de ciertos recursos para una estrategia de desarrollo nacional. Tenemos que avanzar en descentralización efectiva para darles mayores poderes a las comunas y a las regiones. Necesitamos, por tanto, avanzar, por ejemplo, en planificación territorial. Hace pocos días se instala en Chile la discusión sobre la planificación territorial a propósito de la situación que se están viviendo en Estación Central de los guetos guetos urbanos. Exacto, de los guetos verticales. Que en Valparaíso también en parte se presenta ese problema. Y el problema de la planificación es muy importante porque básicamente lo que permite es a los ciudadanos determinar cómo vivir la ciudad. Entonces, ahora, ustedes tienen claro lo que se requiere, pero lo que usted dice al mismo tiempo en la revista ¿Qué pasa?, es que se corre el riesgo de cometer los clásicos errores de la política tradicional, porque precisamente ustedes están viviendo este vértigo. Exactamente. ¿Dónde lo notaría, por ejemplo? Es una cosa práctica, usted dice, por ejemplo, no sé, en reuniones partidarias, en la toma de decisiones muy verticales y no horizontales. Yo creo que tiene que ver con más que con una cuestión específica, con una cuestión más general. Las elecciones no son un fin, son un medio, son un instrumento al servicio de un proyecto de sociedad distinto, en primer lugar. Perfecto. Yo creo que hay otra cosa también importante que tiene que ver con el hecho de la excesiva dependencia de lo generacional para sustentar un proyecto de nueva política, ¿no? Para nosotros la nueva política, la nueva sociedad que tenemos que construir excede un tema etario, ¿no? No tiene que ver que sean solo jóvenes. No, en ningún caso. Hay voluntades políticas, sociales que vienen hace muchos años luchando y soñando un país distinto. Claro, ¿cómo se hace en ese caso? Porque las personas que tienen más edad tienen una historia detrás, cargan consigo un historial que puede ser atractivo o que puede ser no necesariamente el que a ustedes les guste más, pero que cuando siente que sintoniza con la propuesta del Frente Amplio, pareciera que no siempre le abre las puertas y probablemente el ejemplo más mencionado es el del senador Alejandro Navarro. Yo creo que eso es distinto. Yo pienso de que lo fundamental del Frente Amplio es tener la capacidad de convocar a aquellos que no están, convocar a aquellos que no votan, aquellos que se desencantaron en un momento de la política. Y esos son jóvenes, pero también son no tan jóvenes. Hay mucha gente que votó el 89 por sacar a Pinochet y poner fin a la dictadura y luego se desencantó de la Concertación. A nosotros nos interesa volver a reencantar precisamente a esa generación. ¿Y si alguien trabajó en la Concertación y se desencantó de ella, es bienvenido o no? Yo pienso que
el desafío de construir una sociedad distinta, de pensar una sociedad post-neoliberal, es básicamente la tarea de una nueva fuerza política y social, y a esa nueva fuerza política y social no solamente están convocados el Frente Amplio, sino que también muchas voluntades que están fuera del Frente Amplio y que nos miran como un referente de futuro. Yo creo que tenemos este año que pasar muchas etapas. Creo que falta que pase harto agua bajo el puente, pero lo esencial aquí es construir una nueva fuerza política. ¿Qué es lo que está pasando en la política, Juan Manuel? Lo que está pasando en la política en Chile es que básicamente el bipartidismo está llegando en Chile a su fin, ¿no? Hay un conjunto de acciones que apuntan a esa dirección. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la nueva mayoría en las últimas semanas apunta a eso. Entonces, eso ofrece un campo de oportunidad al Frente Amplio, pero es una oportunidad que no está dada, no está garantizada. Pero que ahí hay un elemento que es interesante entonces como eje de discusión, porque usted no es solamente usted, hay otras figuras también dentro del Frente Amplio que han planteado que parece que hay una excesiva creencia de que los cambios se inician con este movimiento, cuando en estricto rigor pueden venir de mucho más atrás, que son procesos evolutivos que van cambiando de nombre, van dando ciertos giros, ciertos grados de timón. La propia Javiera Parada lo planteó. Hoy día Javiera Parada no es candidata y la verdad es que dentro del Frente Amplio, cuando uno reportea un poco, a uno le hacen ver más bien que por su mirada un tanto crítica respecto de este punto es que hoy día no es candidata, no por su historial personal. Yo creo que si hoy día Gabriel, Giorgio son diputados, Beatriz, Alberto son candidatos, o en mi caso soy alcalde, no se debe a que estas personas, o nosotros hablamos de corrido, o que básicamente tenemos buenas ideas. No, somos fruto de procesos colectivos. O sea, lo que sucede en Valparaíso, Juan Manuel, yo era un perfecto desconocido para todo el país. Fue el proceso colectivo que gatilló el liderazgo individual, en mi caso, que fue las primarias ciudadanas, que fue una práctica política que construimos en el territorio, convocando organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, gente que votaba por la nueva mayoría, que dejó votar por la nueva mayoría, incluso gente de derecha que votó por nosotros en Valparaíso. Entonces, creo yo que el proceso colectivo es el que gatilla la posibilidad de tener la posibilidad de disputar lo institucional o ciertos puestos dentro del Estado. Y si hoy día estamos hablando hoy de educación pública, de cambio a la Constitución, de cambio al sistema de pensiones, es porque hay movimientos, fuerzas creadoras en la sociedad que han permitido que eso sea posible. Ahora, usted dice gente de derecha que votó por nosotros, porque una de las cosas que pareciera, y corríjame si me equivoco, pero tengo la sensación de que no estoy equivocado en esto, incomoda un poco dentro del Frente Amplio, es que los califiquen como movimiento de izquierda, en estricto rigor, y que los encasillen, digamos, linealmente, además en una cuestión que hoy día ni siquiera es lineal, es tridimensional. Porque efectivamente hay gente que históricamente puede haber tenido un cierto pensamiento, corriente de pensamiento de derecha, pero que no necesariamente comparte exactamente toda esa lógica. Sí, yo creo que el desafío del Frente Amplio, Juan Manuel, es parecerse lo más posible a la sociedad chilena. Nosotros tenemos que ser un espejo de la sociedad chilena. Tenemos que fundir al Frente Amplio en el quehacer cotidiano de nuestra gente, ¿no? En el barrio, en el trabajo, en la familia, en la junta de vecinos, en el territorio. Ese es el desafío del Frente Amplio. Y eso tiene que básicamente apuntar ¿a qué? A pensar un modelo de sociedad distinto, un modelo que no sea neoliberal. Si eso se llama izquierda, bueno, será izquierda. Pero nosotros estamos pensando una sociedad distinta, y a eso están convocadas muchas voluntades. Y cuando te hablo de una sociedad distinta, te hablo de cosas muy concretas. Te hablo de avanzar en descentralización. Tenemos un problema en nuestras comunas y en nuestras regiones. No hay autonomía política y financiera para poder tomar decisiones relevantes que deben ser tomadas por los habitantes de dichos lugares porque son los que mejor conocen su realidad. Entonces, cuando dice, por ejemplo, terminar con el neoliberalismo, ¿qué país se le viene en mente como un ejemplo? No necesariamente textual, replicable completamente, porque cada realidad son únicas e irrepetibles, inevitablemente eso es así, para bien y para mal. Pero ¿qué país o qué referentes tiene en mente? Porque cuando la gente le dicen terminar con el neoliberalismo, precisamente tal como lo hizo usted, alcalde, terminan encasillándolo en una corriente o sector político. Sí. Pongamos algún acerquémoslo a lo cotidiano. El municipalismo me ha permitido tener un marco de referencia, nos ha permitido a nosotros, la alcaldía, un marco de referencia sumamente amplio respecto a lo que se está haciendo en otros puntos del globo, ¿no? Y hay varias experiencias a nivel municipal, a nivel de ciudades muy interesantes. Por ejemplo, la experiencia de Barcelona, que tiene como alcaldesa Ada Colau, que precisamente ella fue una luchadora contra por las reivindicaciones de vivienda, ¿no? y contra los desahucios inmobiliarios. En Barcelona hay un movimiento que se llama Barcelona en Común. Es muy interesante ese proceso, que es una confluencia que agrupa fuerzas políticas y sociales en torno a un proyecto de ciudad justo que le ha valido una pelea muy, muy dura, digamos, con las clásicas fuerzas políticas históricas de España. Exactamente. Ahí hay un proceso sumamente interesante. Es también interesante lo que se está haciendo en Italia. El alcalde de Génova también está desarrollando un proceso muy, muy interesante, donde a partir de la disputa por la ciudad se avanza a modelos de desarrollo distintos. Entonces, me parece de que
tenemos que ser capaces de mirar más ampliamente. Y cuando hablamos de construir un modelo de sociedad distinta, estamos hablando de cosas muy concretas. Por ejemplo, déjame llevar a Valparaíso. Estamos hablando de resolver el problema de la vivienda. Chile tiene un déficit de vivienda. Hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estuvimos con una relatora de la ONU muy preocupada respecto a la situación de la vivienda en Chile. Y lo que tenemos que hacer es resolver esa vivienda. Y ahí la municipalidad, como gobierno local, no como administradora de pobreza, sino que como gobierno local tiene que tener la capacidad para liderar en conjunto de los vecinos la resolución de esa demanda. Pero a nosotros no solamente nos interesa... Vivienda para sectores, digamos... Para sectores que están en campamento. Que están en campamento, digamos, no en términos de vivienda en general, porque aquí saltarían todo y dice, pero ¿cómo? Y al mismo tiempo el alcalde quiere limitar la construcción de grandes edificios, digamos. Sí. Cuando la gente ve la tele, los incendios de Valparaíso, la gente que se quema es la gente que está en campamento y que ahora se llueve. Claro. Entonces, esto es una tragedia realmente. Entonces, ese es el desafío que tenemos que ser capaces de, como proyecto político, de resolver la demanda concreta que tiene nuestra gente, pero además también desarrollar un proceso que permita, en el marco de la resolución de la demanda material, empoderar a la ciudadanía. ¿Ve usted necesario, entonces, en esta lógica, construir entendimiento con otras fuerzas políticas que no necesariamente piensan igual que ustedes? Se lo pregunto porque en la última semana una de esas ideas que aparecía era la del Partido Comunista, que todavía no definía si iba a apoyar o no a Alejandro Guillé. Dentro del Partido Comunista habían algunas voces que decían apoyemos a Beatriz Sánchez. Yo se lo pregunté a Francisco Figueroa en el programa Vía Pública del Canal 24 Horas y la síntesis de su respuesta, pero me quedo con la parte final. Claro. El Frente Amplio no es tan amplio. Y yo agregaría otra cosa. Vaya a saber qué pase con la nueva mayoría de aquí a diciembre, ¿no? Es realmente un misterio lo que va a suceder. Yo no sé si hoy día existe nueva mayoría, ¿no? Entonces, creo yo que estos meses van a ser sumamente importantes. Y yo insisto, creo de que el esquema político en Chile, bipartidista, está viendo sus últimos capítulos, está llegando a sus últimas escenas y creo que, insisto, eso ofrece una ventana de oportunidad para construir una nueva fuerza política y ahí el Frente Amplio tiene que jugar un rol. Esto es interesante porque por primera vez en mucho tiempo se abre una ventana, no sé si muy grande, pequeña o no, pero incluso los analistas electorales dicen que existe una posibilidad de que Beatriz Sánchez, si es que gana la primaria del Frente Amplio, eventualmente pueda pasar a segunda vuelta si es que sigue subiendo en las encuestas. En caso de que ella pasara a segunda vuelta, ¿tienen claro cómo lo van a hacer? Es decir, ¿de qué manera van a reorganizar esas fuerzas políticas? ¿Negociarían con otros sectores? Porque evidentemente gobernar solo se les haría muy difícil. Son un movimiento más bien nuevo. Sí, es verdad. Yo creo de que, bueno, ese es un escenario hipotético y a mí no me gusta mucho ponerme en escenarios hipotéticos, siendo que todavía falta tanto que suceda. No sabemos si... Digamos que las elecciones no son un año más, son en algunos meses más. Pero con el estado que se encuentra la política, no sabemos si Alejandro Guillé va a poder definir, encontrar las firmas. No tenemos claro quién va a ser el resultado, el ganador de la primaria de la nueva mayoría. Ahora, sin perjuicio de eso, el Frente Amplio tiene que tener la capacidad de dialogar con todos los actores. O sea, yo creo que sería un error no hacerlo. Yo en Valparaíso, como alcalde, dialogo con la comunidad, dialogo con el mundo privado, dialogo con la empresa estatal, dialogo con el gobierno. Pero lo importante es que si ese diálogo tiene lugar, es bueno, en torno a qué cuestiones vamos a dialogar. Porque, déjame decirte algo, yo no sé cuál va a ser el programa de la nueva mayoría, si es que la nueva mayoría va a seguir existiendo. No lo sabemos todavía, falta mucho por avanzar, creo yo. Se entiende, pero ese diálogo tendría que ser tanto si Beatriz Sánchez pasara a segunda vuelta como si Alejandro Guillé pasara a segunda vuelta, o en ese caso no hay diálogo del Frente Amplio con la nueva mayoría. O sea, yo creo que va a haber naturalmente diálogo. Si dialogar se puede dialogar, si ese no es el problema. El problema de fondo es otro. Esta elección tiene que servir como oportunidad para que los chilenos y las chilenas tomen una decisión respecto a, básicamente, la línea de acción que va a tomar el país en los próximos 4 años. ¿Vamos a seguir en un esquema de negación de derechos sociales? ¿Vamos a seguir en un esquema de reducción de la democracia? ¿Vamos a seguir un esquema que mantenga el centralismo en Chile? ¿Que no vea la planificación territorial en las ciudades como cuestiones fundamentales? ¿O nos vamos a atrever a dar un salto? Yo creo que la discusión tiene que darse en términos sustantivos. El problema de la política en general en Chile es que la discusión no se da en términos sustantivos. Entonces, mientras eso no esté claro, mientras no tengamos claro el programa de Alejandro Guillé, mientras no tengamos claro qué es lo que va a proponer Carolina Goich o el candidato que sea, es muy difícil adelantar escenarios. Yo sí que te puedo decir que desde la experiencia de Valparaíso sí hemos desarrollado la capacidad de diálogo con todos los actores de la ciudad, porque tenemos una responsabilidad, sacar adelante la ciudad, y esa responsabilidad es la que también tiene que tener el Frente Amplio. O sea, si alguna vez el Frente Amplio va a gobernar Chile, tiene que desarrollar esa capacidad. ¿Le falta humildad al Frente Amplio? Yo creo que nos falta hartas cosas, sin duda. El Frente Amplio es una fuerza política que está en construcción, no está nada garantizado. Podemos equivocarnos, yo creo que... Ahora, la política tradicional se ha equivocado 25 años. Y podemos también, este referente naciente
puede... ¿En su opinión puede personal se equivocarse. equivocaron con no llevar a Javiera Parada como candidata? No sé, eso es, creo yo, está dentro del marco de la definición de revolución democrática. Yo quisiera evitar dar un comentario respecto a eso. Sí te puedo decir de que el Frente Amplio no se puede construir en torno a vetos, no se puede construir en torno a no querer dialogar. Sí, digamos que el Frente Amplio está compuesto por varios sí, movimientos, claro. y Jorge Sharp, el alcalde, es del movimiento autonomista, que corresponde a, digamos, la corriente de Gabriel Boric. Revolución Democrática es Giorgio Jackson, para quienes se pierden un poquitito con este nuevo referente. Sí, y yo creo que lo central para nosotros a propósito del tema de los acuerdos tiene que ver con dónde están nuestros acuerdos, con quién queremos acordar. Y nosotros queremos acordar con la sociedad. Nosotros queremos acordar con toda esa fuerza creadora que existe en Chile. Voy a poner un ejemplo. A ver. Lo que sucedió con el cambio de la reforma al estatuto docente. El gobierno privilegió dialogar con otros actores que no eran los profesores. Y la reforma no fue apoyada por los profesores. Tuvo un tremendo rechazo. Se aprovechó una oportunidad de haber construido un acuerdo social por el estatuto docente bajo este gobierno. Entonces, creo yo que ese es un ejemplo. Yo creo que si el Frente Amplio hubiese estado gobernando, hubiésemos hecho una cuestión distinta. Hubiésemos acordado con los profesores avanzar en una modificación del estatuto docente. Entonces, tiene que ver básicamente con los cambios de paradigma que como Frente Amplio tenemos que proponerle a la política chilena. Hablemos de Valparaíso a la vuelta de la pausa, Excelente. porque tenemos hartas cosas. Está la delincuencia, están los incendios, también está bien cómo la comuna se empieza a relacionar con este nuevo alcalde. Jorge Sharp con nosotros en El Informante. Volvemos de inmediato. Canal 24 Horas. Estamos de vuelta conversando con el alcalde de Valparaíso, miembro del Frente Amplio, Jorge Sharp. Hablamos de política, hablemos ahora de política local de Valparaíso, que es muy, muy relevante. Los dirigentes del Frente Amplio, a propósito de lo mismo, se les identifica con, como usted lo ha dicho en varias oportunidades, una nueva constitución, pelear por cambios en la educación. Sí. Pero digamos que cosas de las que no se les escucha hablar comúnmente, por ejemplo, seguridad ciudadana. Entonces, en Valparaíso veíamos las imágenes, hemos hecho reportajes al respecto, tuvieron ahí, digamos, tiroteo a un par de cuadras nada más del municipio donde usted trabaja. ¿Cómo se combate la delincuencia y cómo se combate particularmente ahora que usted tiene un cargo ejecutivo, ni siquiera legislativo como el caso de Jackson o Boric? ¿Cómo se combate desde el punto de vista ejecutivo? Se lo pregunto, ¿con más drones, más carabineros? ¿De qué manera? Yo creo que el problema de la seguridad pública o de la delincuencia tiene que tener un enfoque integral, ¿no? Nosotros estamos por desarrollar una política integral en materia de seguridad ciudadana que combine dos agendas. La agenda corta, que es la que le encanta a los políticos en el Congreso, que es legislar para poder tener penas más altas, nuevos delitos. Pero la agenda corta para nosotros tiene que ver más bien con un enfoque preventivo y comunitario. Por ejemplo, hace pocos días atrás lanzamos la iniciativa de monitores ciudadanos, que básicamente son funcionarios de la Municipalidad del Paraíso que van a estar permanentemente en el sector patrimonial de la ciudad, informando y asistiendo a turistas nacionales y extranjeros en todo tipo de temas, canalizando denuncias con Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile. También hemos desarrollado una iniciativa de mediación comunitaria en los cerros de la ciudad. Hay mucho conflicto de repente de carácter privado que puede eventualmente avanzar hacia una lógica de hecho ilícito si no requiere una intervención, en este caso una mediación comunitaria. Ahora, uno puede hacer eso ahora y eso sería en el corto plazo. Eso es en el corto plazo. Pero tiene resultados en el mediano y largo plazo. No, eso tiene resultados en el corto plazo, de hecho, son medidas muy concretas. También en el corto plazo la municipalidad tiene que ser capaz también de coordinarse con las policías. Por ejemplo, en el sector del Plan de Valparaíso nosotros desarrollamos un trabajo conjuntamente a Carabineros de Chile para poder tener presencia policial en ciertos puntos complicados. Por ejemplo, en la Avenida del Pinto. En la Avenida del Pinto hoy día tenemos, en la Plaza Avenida del Pinto tenemos una patrulla que está permanentemente y eso avanza o genera una sensación de inseguridad, o sea, avanza la sensación de seguridad, ¿no?, que tienen las plazas. Ahora, pero la agenda al final, que es importante, es la agenda de largo plazo. Porque al final, Juan Manuel, el problema de la delincuencia es un problema de desigualdad. Tiene un origen en la desigualdad. Entonces, cosas concretas que se hacen en esa línea. Avanzar en infraestructura urbana y infraestructura social. En Valparaíso tenemos pocas plazas, tenemos pocas áreas verdes, tenemos que recuperar espacios. Por ejemplo, también hace poco presentamos un proyecto vinculado a la recuperación de la pérgola de las flores de la Avenida del Pinto. Vamos a construir canchas, vamos a construir sedes sociales. Y también vamos a preocuparnos de un instrumento, de un medio que es fundamental para poder salir de la delincuencia, que tiene que ver con la educación pública. En Valparaíso tenemos que crear un sistema de educación pública, hoy día no existe. El sistema de educación pública es un conjunto de parcelas. Entonces, creo que desde el gobierno local se puede aportar con una mirada integral al problema de la seguridad, con una agenda corta, con cosas muy concretas, y una agenda larga. Ahora, el tema represivo es de los carabineros. Es de las policías de investigaciones. Y básicamente la participación que tiene la municipalidad es complementaria a ese rol, no es sustitutivo de ese rol, ¿no?
Por tanto, nuestro enfoque más bien es preventivo o comunitario. Déjeme preguntarle ahora respecto de la clásica frase que se escucha decir, no solamente a usted, se lo han escuchado a montones de autoridades de Valparaíso, que Valparaíso está en un total abandono por parte del Estado central. ¿Cómo se le pone término a ese problema? Yo sé decir, que el Estado central se haga cargo, yo sé, pero digamos, vamos a lo práctico. ¿Qué debería hacer el Estado para que Valparaíso tenga la relevancia que se merece? El puerto de Valparaíso produce al año, lo decía yo antes, 3.600 millones de dólares. Al día, 10,5 millones de dólares, por concepto de arancel banero. Ese dinero toma el túnel Lo Prado y llega al Ministerio de Hacienda. No hay ningún peso que quede en la ciudad. Lo que necesitamos, por tanto, Juan Manuel, para poder financiar a Valparaíso es una fuente de financiamiento permanente. Y ahí es donde nosotros hemos trabajado y levantado, que es una demanda ciudadana también, nosotros acogemos aquello, lo que tiene que ver con la ley de puertos. La ley de puertos supone avanzar en descentralización política y financiera a la vez. Básicamente con recursos uno puede hacer realidad proyectos, puede avanzar en educación pública y en salud. Ahora, entonces, como todas estas cosas son de voluntades políticas... Entonces aquí se requiere una legislación. Aquí se requiere que los candidatos presidenciales, a propósito de esta elección presidencial, se comprometan con una legislación de estas características. ¿Y creen que están dispuestos a sacarle plata digamos, al arca central para dejarla en Valparaíso? ¿Cree que es viable en la práctica, digo, en el olfato político, que eso alguna vez vaya a pasar? Porque es como decir, bueno... que buena parte de los recursos que producen las regiones efectivamente queden en esas regiones. Es difícil. Esta es una discusión que no solamente compete a Valparaíso, compete a Antofagasta, compete a Concepción. Es difícil que algo de estas características pueda avanzar rápidamente, naturalmente. Chile es un país sumamente centralista, pero esos son los temas de la campaña presidencial. A mí me gustaría que el candidato Piñera se pronunciara sobre esto, que el candidato Guillé hiciera lo mismo. Estoy seguro que Beatriz apoyaría una cuestión de estas características. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque no podemos esperar a que este tema se resuelva en el Congreso. Con una adicional... Nosotros hicimos hace poco una modificación presupuestaria. Ajustamos las cuentas municipales en más de 5.000 millones de pesos. En un plan que suponía... ¿La ajustaron a la baja? Básicamente sinceramos el déficit que tiene la Municipalidad del Paraíso. La Municipalidad del Paraíso tiene un déficit, para que la gente sepa, de 15.000 millones de pesos. ¿Que era más de lo que se esperaba? Que es un poco más de lo que se esperaba. Ese déficit no incluye el déficit de la Corporación Municipal de Valparaíso. Y ahí estamos hablando de un déficit que supera los 60.000 millones de pesos. O sea, te lo voy a poner en estos términos. Si la Municipalidad de Valparaíso fuese una empresa, tú estarías hablando ahora con un síndico de quiebras. No estarías hablando con un alcalde. Ok. Esa es la situación de Valparaíso. Entonces, puesto en ese escenario, ¿es más difícil, es imposible cumplir con todo lo que este alcalde pretende o prometió? ¿Va a ser posible? ¿No es posible solamente en una gestión? Yo creo que nosotros en la campaña hablamos de algo que tiene mucho sentido, y yo sé que los colegas alcaldes lo van a entender, que tiene que ver con redefinir las prioridades. Y las prioridades en Valparaíso suponen básicamente avanzar en un conjunto de medidas que generen condiciones para el desarrollo humano, patrimonial, económico, productivo, cultural de la ciudad. Y eso estoy hablando básicamente en avanzar en infraestructura urbana. Tenemos que pavimentar calles, tenemos que construir plazas, en infraestructura social, construir espacios comunitarios, tenemos que avanzar en materia de vivienda, en derechos, tenemos que ser capaces de resolver el problema de la salubridad pública en materia de basura, en eso ya hemos avanzado, y en tercer lugar avanzar en la planificación. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es reducir gasto en aquellas cuestiones donde básicamente se gasta mal la plata. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de, las pocas lucas que tenemos, gastarlas mejor, y en eso ya hemos avanzado. O sea, hoy día la ciudad de Valparaíso está un poco más limpia de lo que estaba hace 5 meses. Y lo hicimos con los mismos recursos que teníamos, ejerciendo básicamente la fiscalización sobre el contrato de aseo que tenemos. Y en tercer lugar, tener la capacidad de producir ingresos propios. Y ahí avanzamos ya. En los últimos 8 años, el crecimiento del ingreso por concepto de patente en el trámite de permiso de circulación, el crecimiento era de 5%. Nosotros logramos aumentar en más de 20%. Esa recaudación. Ya, okay. Entonces, y otro tema, en Valparaíso se fiscaliza muy poco. Entonces, hicimos unos cambios en el Departamento de Inspectoría Urbana que va a permitir, básicamente, mejorar nuestra capacidad de fiscalización. ¿Sigue el alcalde Sharp cumpliendo esta promesa de subir por lo menos 2 veces a la semana algunos de los 42 cerros de Valparaíso? De hecho, precisamente ayer estuvimos en Placilla de Peñuela, desde muy temprano en la mañana hasta muy temprano en la noche, visitamos Nueva Placilla, estuvimos en la Escuela República México, en el consultorio, luego fuimos a Peñuela y terminamos en el parque de Placilla con los vecinos al aire libre, tipo 10 de la noche, hablando de los problemas de Placilla. Así que estamos en terreno siempre. Vamos a seguir conversando con el alcalde Jorge Sharp en las siguientes ediciones del Informante, lo vamos a tener permanentemente porque es una de las ciudades que nos parece relevante de abordar. Bueno, la idea es poder hacerlo, ojalá, con la mayoría de los alcaldes de las ciudades del país. Alcalde, muchas gracias por haber estado aquí conversando con nosotros. A ti por la invitación. Esta noche aquí en el Informante. Vamos a la pausa, hablemos al tiro.
Estamos de vuelta. Me dice el alcalde de Valparaíso que lo tengo ahí todavía, que se está yendo a la Escuela México del tercero medio, ¿no es cierto? El saludo que tenía que mandar, perfecto. Gracias, alcalde, por haber venido. Gracias a ustedes también, público, por habernos acompañado esta noche en el Informante. Nos vemos mañana en Vía Pública, el fin de semana, con la cobertura completa, por supuesto, de lo que está ocurriendo con las lluvias en 24 Horas Central. Próximo miércoles, aquí en el Informante.